Bendiciones, hermanos, sean todos bendecidos y bienvenidos al programa Moldeados a su imagen. Estamos en el quinto programa hablando de la restauración y es por eso que nos vamos a meter a todo lo que hemos hablado de restauración. Hemos hablado que la restauración es necesaria para que Cristo venga. Hemos hablado que Nehemías fue el mejor restaurador, y en el anterior programa, y si no lo has visto te animo a que lo veas, hemos hablado que había dos tipos de restauración que deberíamos dividir: uno a nivel vidas. Hemos hablado a nivel familiar, hemos hablado un montón de áreas. Y la otra área que tenemos que entender que hay restauraciones a nivel congregaciones, congregaciones a nivel iglesia, etcétera, que lo vamos a hacer a nivel general. Y me voy a dedicar un ratito a hablarte de esto. La iglesia lastimosamente ha caído. La iglesia ha caído por culpa del pecado, ha caído por culpa de la religión. No está en el diseño que Dios anhela. La iglesia está peleando por llegar. Algunas iglesias muy conservadoras no están ni siquiera cerca al diseño. Y hay mucha falsa doctrina, peleas, o que dicen que no dice, que habla. Se dedica la gente más a criticar y a hablar el uno al otro, a insultarlo y decirle que sí, que no finanzas, que sí diezmo, que no diezmo. Y nos olvidamos de que hay vidas que hay que restaurar, y por sobre todo que hay que restaurar a la iglesia conforme el llamado de Dios. Es por eso que nos vamos a dedicar el programa de hoy un poquito a hablar de la restauración congregacional y de las congregaciones. Primer punto, a nivel general también tiene que haber una restauración de naciones. Ya la nación tiene que ser restaurada conforme lo que Dios quiere. Ha entrado la política, ha entrado la democracia, ha entrado rudimentos que no estaban escritos por Dios para que gobiernen las naciones. Ya lastimosamente ahora es eso. No estoy en contra de la democracia, aunque en cierto modo tú ves la palabra, no hay democracia. Es el Espíritu Santo el que obra, es el Espíritu Santo el que se mueve, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Y no estamos viviendo eso como naciones, como ciudades. Y es bueno que nosotros oremos por la restauración de nuestra nación, para que se levante alguien que gobierne con sabiduría, con temor de Dios, con búsqueda de Dios, para que en verdad esa nación venga al conocimiento y al diseño de Dios original en su vida. Pero la nación es transformada y es restaurada cuando la iglesia empieza a ser restaurada. La que gobierna el mundo espiritual de una nación no es el presidente, no es los que votan, no es la gente ni la política, es la iglesia. Si la iglesia se sentara en el lugar espiritual que le corresponde y la iglesia empezara ya restaurada a gobernar, la ciudad y la nación cambia inmediatamente, porque la iglesia ha tomado su lugar para el gobierno que Dios le ha dado. Pero para que la iglesia entre en ese lugar y se siente donde Dios le ha dado, ¿qué deberíamos hacer? Restaurar a la iglesia conforme al diseño original. En los libros de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, vemos claramente los modelos básicos de lo que ha sido la congregación, de lo que ha sido la iglesia, cómo empezó la iglesia. Ya, algo que no sabemos qué pasó desde la resurrección de Cristo hasta la venida del Pentecostés. Jesús estuvo con ellos 40 días, dice la palabra. En Hechos 1 nos cuenta que Jesús estuvo con ellos 40 días enseñándoles, pero no nos dice qué les enseñaron. Yo estoy seguro que les enseñó lo que es la iglesia. Ya, a tal punto que luego que Jesús se va, les dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Y ese es el punto que nosotros tenemos que entrar, que hay una espera del Espíritu Santo, para que con la espera del Espíritu Santo podamos empezar a restaurar las naciones y restaurar todo lo que tiene por delante la iglesia. Pedro fue el primero después del Pentecostés. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende, les di idiomas. Pedro es el primero que se levanta y da un discurso sobrenatural, poderoso, donde 3,000 vidas se convirtieron en ese primer discurso. ¿Qué hizo ese discurso diferente? ¿Por qué Pedro, de ser el rayadito que estaba ahí con el cuchillo que cortó una oreja, Pedro que estaba pensando en todo menos lo que debería, que un día tenía fe, el otro día no, que un día estaba en el espíritu y al instante estaba endemoniado, todo un Pedro que nos ha hecho tantas cosas, reír como ponernos histéricos? ¿Cómo cambia gracias al Espíritu Santo? Porque su vida ha sido restaurada. Y ese momento predica y empieza la restauración de la iglesia. Y ahí se levanta una iglesia con finanzas claras, una iglesia que la gente, la palabra dice en Hechos 3, que la gente vendía sus cosas, sus casas, sus cosas, y traía el dinero a los apóstoles para que ellos los repartieran a los pobres. Nosotros a duras penas damos una ofrenda para ayuda social de vez en cuando, porque nos cuesta. ¿Haremos restaurado esa parte financiera como congregación? No, no lo hemos hecho. También la palabra dice que tomaban y perseveraban en la doctrina del pan y el vino todos los días. Tomaban Santa Cena en las casas todos los días. ¿Tú tomas Santa Cena cada cuánto? ¿En tu iglesia cada cuánto lo haces? Eso todavía no se ha restaurado. Y tampoco quiero que después de esto, todos los días ahora tomar.
Eso es algo personal, eso es algo que Dios tiene que restaurar. Y así como Nehemías restauró en el tiempo, en un periodo de tiempo exacto, él levantó y restauró los muros y las 12 puertas de Israel, lo mismo tiene que pasar en nuestras congregaciones. Tenemos que restaurar el diseño de Dios en nuestra congregación. Y ese diseño se encuentra en el libro de Hechos. Hechos nos cuenta cómo era la iglesia. Ahí aparece un personaje nuevo, Pablo, alguien que no fue discípulo, pero que Cristo en persona lo confrontó. Y ahí con Pablo empieza a contarnos y empieza a tener una vivencia de restauración. Y toda la carta de Pablo, cada una de las cartas de Pablo, Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios, cada una de esas cartas que Pablo hace, son ayudas de cómo restaurar a la iglesia, a la congregación. No sé si tú has visto nuestra primera temporada de Moldeados a su Imagen, pero en nuestra primera temporada hemos dado un sector, unos 6 capítulos aproximadamente, sobre lo que era la iglesia, la congregación y el ministerio, las diferencias que hay. Dios nos manda que restauremos la iglesia, al cuerpo de Cristo, toda la iglesia. Tenemos que restaurar esa unidad del cuerpo de Cristo, restaurar el trabajo del cuerpo de Cristo que hacía, pero también tenemos que restaurar la congregación, esa iglesia chiquitita, mediana, grande, la congregación a la cual tú asistes, que la llamamos congregación. No es iglesia, la iglesia es todos. Congregación es ese grupo. Ya la congregación también tiene que ser restaurada. Tiene que ser restaurada en base al diseño que Dios nos dio. Y de hacer discípulos. ¿Tu congregación hace eso? Segundo punto, propósitos, ministerios y llamados. ¿La gente sabe su propósito, sabe su ministerio, sabe su llamado? Si la respuesta a todas estas preguntas que te he dicho es no, tienes mucho que restaurar en tu iglesia. Tu iglesia necesita ser restaurada en esa área. Saber qué propósito tienen, qué llamado tienen, qué ministerio Dios les ha dado para que empiecen su caminar en Dios. ¿Están discipulando o solo están levantando creyentes? Hay una gran diferencia. Entonces tu llamado, tu iglesia, tu congregación tiene que empezar a restaurar esas áreas para que en verdad tú entres en el diseño correcto de Dios. Y así como te hablo de estas áreas, también tenemos que ver muchas otras áreas más que la congregación hace: el servicio, la ayuda social, cómo están, quién dirige la iglesia, un equipo apostólico profético que debería ser como era en la época de Hechos. En Hechos no dirigían pastores las iglesias, y no estoy en contra de los pastores, quiero aclarar. Estoy diciendo de que al que dirigía se lo llamaba un grupo de ancianos que eran apóstoles y profetas, y sobre eso se edificaba una iglesia bien construida, ordenada, una iglesia con ministerios, una iglesia donde los 5 ministerios fluían: evangelistas, pastores, maestros, apóstoles y profetas, fluían cada uno en su función. Eso es restauración congregacional. Si tu iglesia ni siquiera habla del Espíritu Santo, ¿crees que va a ser restaurada? Obviamente que el amar al Espíritu Santo, el querer al Espíritu Santo es algo que al principio debía haberse restaurado, no recién ahorita, pero es algo que tenemos que tenerlo, es algo que tenemos que empezar a caminar. Entonces yo te animo a que restauremos, empecemos esta restauración, empecemos este llamado, empecemos a restaurar nuestra congregación, y al restaurar nuestra congregación seamos un ejemplo y un testimonio para que otras iglesias vean y las otras congregaciones dicen: yo quiero lo mismo que hay en tu congregación. ¿Cómo has hecho? ¿Por qué se está restaurando así? Tú estabas en ruina, ahora estás levantado en esta área. Tú estabas en ruina financiera, ahora eres próspero. ¿Qué has hecho? Y nosotros mostrarles que ellos también pueden restaurar, y así vamos a restaurar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y cuando la iglesia esté restaurada, levantada en su lugar y en su posición, inmediatamente la nación va a cambiar. Tu ciudad va a cambiar, la creación va a empezar a producir como debería producir, la economía de tu país va a cambiar. Pero eso viene cuando en verdad viene un cambio en tu congregación. Entonces, si tú eres líder, pastor, yo te animo: cambiemos, restauremos, levantemos la restauración que solo en Dios podemos tener, congregacional, la restauración de los ministerios, la restauración del pan y el vino, la restauración de los diezmos, las ofrendas, la restauración de la alabanza. El tabernáculo de David tiene que ser restaurado, y eso dice la palabra en Joel. Tenemos que empezar a restaurar la congregación, y al restaurar la congregación vamos a ayudar a restaurar la iglesia, y al restaurar la iglesia nuestra nación va a ser bendecida. Al restaurar la iglesia, las vidas van a empezar a ser bendecidas. Una cosa importante que tenemos que restaurar: ¿cuántos se convierten? ¿Qué dice en Hechos 3? El último versículo de Hechos 3 dice: y se convertían los que tenían que ser. Se añadía a la iglesia los que tenían que ser añadidos. Cada vez había más y más gente. Se convertían de 3,000, de 4,000. En cambio nosotros a duras penas en 4 meses hemos ganado 20. ¿Será eso restauración? ¿Será ese el diseño de Dios? El diseño de Dios es ver una iglesia que convierta miles de miles. Jesús fue un Dios de multitudes. Jesús, a pesar de que trabajó solo con 12, andaba con multitudes.
Restauremos este modelo que Jesús nos dio, restauremos esta vivencia que Jesús dio y levantemos todo lo que Jesús tiene para nosotros. Así que te animo, vamos adelante y restauremos como Jesús quiere que lo hagamos. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Restaurando las congregaciones. Creo que tenemos que empezar a restaurar nuestra congregación o ver hasta qué punto hay ruinas, qué cosas ya se han restaurado, porque por ahí tu iglesia está en un avivamiento y una restauración total. Eso es lo que queremos llegar. Pero hay iglesias que no lo están. Entonces damos un testimonio de bendición para las iglesias. Estamos aquí acompañados con un grupo de hermanos que son de distintas congregaciones, que a mí me gustaría saber si tienen alguna opinión o alguna pregunta sobre esto de la restauración congregacional. Pregunta con relación a lo que es congregación. ¿La unión de varias congregaciones edifica la iglesia? ¿Y cómo puede ser eso cuando tienen diferentes puntos de vista según la doctrina o la salvación? Ya ahí tenemos que entender bien claro la diferencia. Una cosa es iglesia y otra cosa es congregación. Entonces yo no puedo agarrar y decir que la unidad edifica a la iglesia. Ya obviamente la unidad es edificación. Ya la iglesia, ya hay una sola iglesia. Todos los que creemos en él, todos los que somos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cada congregación tendrá su forma doctrinal? Sí, porque somos un cuerpo. Y ahí tenemos que entender el concepto de cuerpo. O sea, el dedo no puede exigir ver. ¿Ya? O sea, no puede decir, el dedo voy a hacer huelga porque quiero ver, y mientras no vea, no voy a funcionar como dedo. No puede hacer eso. Su función, su llamado es agarrar, es ser dedo, no es ser ojo. Lo mismo el ojo no puede agarrar y decir, hoy quiero caminar, hoy yo voy a ser el pie, hoy yo quiero tocar la tierra, porque el día que el ojo toque me da una infección. O sea, no puede hacer eso. Entonces, cada uno ha sido diseñado. Cuando yo entiendo ese punto, y yo como congregación, mi congregación entiende que somos el dedo en la iglesia, entiende que somos la rodilla en la iglesia, entiende que somos la oreja en la iglesia, y me empiezo a trabajar en mi área, voy a entrar en la unidad perfecta. Eso hay que restaurar. La gente todavía quiere hacer todo. Hay iglesias, orquestas que hacen todo porque no quieren trabajar en unidad con el resto de la gente. Cada iglesia sí hace todo, pero al mismo tiempo tiene un área específica. Entonces tú como cuerpo de Cristo, ¿a qué parte perteneces? Tu congregación, ¿a qué parte del cuerpo de Cristo pertenece? Para poder saber ahí qué hay que edificar. Para que ahí, yo como dedo, me vuelvo dedo, ahí empiezo a edificar, a restaurar. Pero si me quedo ahí siendo un dedo que todavía quiere ser pie, siendo un dedo que todavía quiere ser ojo, nunca voy a restaurar nada. A mí me tienen que restaurar porque estoy fuera del cuerpo. Ese es el punto, tenemos que empezar. Entonces no importa la visión, la doctrina que tengas, que si crees así o no crees así, una es nuestra base y una es nuestra doctrina principal, que la salvación es por fe. Que Cristo murió por todos nosotros, resucitó, Él vive y pronto viene. Y que solo a Él debemos creer, a nadie más. Si tú crees en lo mismo que yo, vamos adelante, somos del mismo cuerpo. No necesitamos creer otra cosa. Ahora, si tú crees de que el discipulado es así, que no es así, que se predica así, que no se come así, que la Santa Cena es de otro modo, eso que Dios restaure con el tiempo, eso que Dios nos hable con el tiempo, pero ahorita yo como dedo dejaré de pelearme con el resto del cuerpo y empezaré a ser dedo y funcionar como dedo que soy. Y trabajaremos en lo que Dios nos ha llamado. ¿Alguna otra pregunta? Si tenemos una iglesia ya destruida, ¿cómo podemos restaurarla?
Primero hay que ver qué área está destruida. Tengo una iglesia, ya. Dos cosas. En el tema número 4, 3, uno de los temas, ya no me acuerdo cuál, hemos hablado de algo importante. ¿Cómo empieza una restauración? Sabiendo el diseño. Yo no puedo restaurar si no sé cuál ha sido su diseño. ¿Ya? ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías conocía a Israel construida, sabía cómo era el diseño. Entonces, cuando él es llevado esclavo y luego termina siendo el copero del rey, él anhelaba volver, porque una vez estuvo y su volver era sabiendo el diseño. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es saber cuál es el diseño. Si yo nunca vi el diseño original, ¿qué hago? Averiguaré, investigaré. ¿Cuál era el diseño de Dios para esta congregación? ¿Cuál era el diseño de Dios para mi casa, mi congregación? Dios quería esto, Dios quería aquí, Dios quería que hagamos esto. Este era el diseño, la visión original de mi congregación. Eso tengo que restaurar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cosas, divisiones, peleas, tantas cosas, lo único que han hecho es cortar, es destruir, lo único que han hecho es arruinar nuestra vida. La religión ha destruido la congregación, está en ruinas. Entonces, primer punto que yo tengo que saber es cuál fue el diseño. Segundo, una vez que tengo el diseño, comparar a mi iglesia y saber qué está en ruinas, porque no creo que todo de una congregación esté en ruinas. Yo creo que por la misericordia de Dios hay cosas que están todavía estables, hay cosas que todavía están, hay muros que no se han caído, si no, no existiría la congregación, ya se hubiera cerrado hace mucho. Pero yo agarro el diseño, veo a mi congregación y digo, esta parte está bien construida, sigue edificada en Dios, pero todo esto está en ruinas, necesito restaurarla. Todo esto está destruido, necesito restaurarla. Entonces tengo que empezar a comparar. Pero si yo no tengo el plano original, y yo empiezo a restaurar así la iglesia, ¿qué es lo primero que voy a tender a hacer? A demoler todo y levantar todo de cero. Y por ahí lo que yo demuela es algo que ya estaba de Dios bien, que no necesita ser restaurado. Es el primer punto que tengo que entender. Y lo otro, si no tengo el diseño, yo empiezo a levantar a lo que yo creo, a lo que he escuchado de otra iglesia, a lo que he visto, y no a lo que el diseño que Dios tiene para esa casa, voy a terminar levantando otra cosa que mañana la religión otra vez va a volver a destrozar, por mucha buena intención que tú tengas. Entonces buscaré el diseño original de mi iglesia, el diseño original de mi congregación, y eso empezaré a restaurar en lo que veo. Con tal puedo ver y decir, esta pared sigue firme, este muro sigue bien, este simiente nadie lo ha tocado, seguimos levantando. O ver y decir, pucha, todo está destruido, o esta pared sí en verdad está destruida, te necesito levantar. Y ver, en mi iglesia la adoración creían en esto. El diseño original dice que los diezmos eran así, el diseño original dice que la Santa Cena era así. Entonces volver a eso. ¿Por qué la adoración ya no es así? ¿Por qué ya no es esto así? Sin salirnos del tema de la tecnología. Y no quiero decir esto de que volvamos al piano y a ¿qué se llama? La armónica, al acordeón antiguo y no hagamos nada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que vayamos a la visión. ¿Cómo eran los músicos? ¿Qué buscábamos en los músicos? ¿Cómo era la gente? ¿Qué buscábamos? Volver a ese diseño que Dios nos ha dicho, pero primero necesito saber el diseño. Muy rapidito, la última pregunta. ¿Qué tan importante es restaurar el estilo de música en estos tiempos? Se puede decir, una iglesia así ha sido ya un poco conservadora y ahora con las músicas actuales ya es diferente. Entendamos esto, ahí estamos viendo la parte tecnológica. Una cosa es que la canción la toque con el pianito o el acordeón, y otra cosa es que la misma canción la toque con una guitarra eléctrica, con batería. Es muy distinto, es tema de tecnología, es tema de sonido, por así decirlo. ¿Qué nos habla Dios que debemos restaurar en la adoración? El tabernáculo de David. No nos dice qué ritmo, qué música, no. Ya hay himnos poderosos que tienen que volver. Y hay gente que no le gusta porque ese himno es antiguo. No, por favor, no caigamos en religión. ¿Ya? Como hay canciones nuevas, cánticos nuevos, que era parte de lo que es. Básicamente, se tiene que restaurar el tabernáculo de David, y el tabernáculo de David es estar en delante de la presencia de Dios. La palabra en Efesios nos habla que nosotros debemos hablar y cantarle a Dios con himnos, salmos y cánticos espirituales. No dice qué ritmo. Ojo, a veces los jóvenes tendemos a decir, no, es que este ritmo es mejor que los antiguos. La letra, el ritmo, la unción que desata la canción, eso es lo que a mí me importa. No es qué ritmo o qué letra solamente, es la unción. Amén. Entonces analiza, cántico nuevo, cántico espiritual, que son los cánticos nuevos, el cántico espiritual que dice la palabra, himnos, salmos, eso tengo que restaurar. No estoy diciendo volver a cantar el himnito antiguo, sino estoy diciendo empezar a movernos en esta restauración, en esta renovación que solo en Dios podemos tener. Pues restauremos como Dios quiere que restauremos, y caminemos como Dios quiere que caminemos, conforme a su medida, conforme a su llamado, para poder hacer las cosas correctamente. No te compliques, músico. Vaya al tabernáculo de David. Métete en el tabernáculo de David. Esa es la restauración que tenemos que hacer.
Estamos hablando de las restauraciones congregacionales, cómo guiar a la congregación, cómo restaurar la iglesia en todas las áreas. Una cosa que no hemos hablado es la restauración de la congregación financieramente hablando. Ya el tema de los diezmos, la ofrenda, también tiene que ser restaurado. No solo la alabanza o no solo el modelo congregacional, los ministerios, no los ministerios, también las finanzas tienen que ser restauradas. La palabra dice: hay alimento en mi casa, y ese alimento tiene que estar en cada momento y en cada uno de los líderes, pastores que están sirviendo en la congregación. ¿Alguna otra pregunta más? La congregación, hablando de finanzas, creo que es bueno aclarar según el punto de que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento, cómo se puede restaurar ese punto de vista con relación al diezmo. La palabra, no vamos a entrar a cómo restaurar específicamente, eso es algo que cada uno tiene que empezar a buscar porque no es el tema del momento, ya, pero tenemos que entender que la palabra es la única que nos va a ayudar, nos va a sustentar, la palabra es la única que nos va a direccionar en qué cosas hacer. Cristo no vino a que no hagamos nada del Antiguo Testamento, no vino a decir el Antiguo Testamento no sirve, no. El Antiguo Testamento es una sombra y la misma palabra dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que ha de venir. Lo que se ha dicho la palabra es una sombra de lo que nosotros tenemos que vivir. El Antiguo Testamento nos muestra, nos acerca a algo que tiene que pasar. Y los diezmos están tanto en el Antiguo como en el Nuevo y tenemos que creer. La palabra es nuestra mejor herramienta para restauración. La palabra es nuestra mejor herramienta para caminar. Y es lo mismo. Y muchos me dicen, no, pero no he encontrado ni un verso bíblico que diga que debemos diezmar, solo ofrendar. Entonces lo primero que le pregunto a esa gente que no cree en el diezmo es, entonces, ¿ofrendas como lo hacían en Hechos? Porque tampoco lo hacemos. Vendían sus casas y le entregaban a los apóstoles. Y ahí tenemos la historia de una pareja que no quiso dar todo, que lo ocultó, partecita nomás le dio y el resto se lo guardó al bolsillo. ¿Qué les pasó? Ananías y Zafira murieron inmediatamente. Y no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo. El Espíritu Santo los mató en todo sentido por engañarlo. Entonces tengamos cuidado. Esto no es un juego, esto es una realidad que tenemos que vivirla. ¿Alguna otra pregunta? Como tú decías, de la iglesia, una congregación, una parte que hay un muro que sigue firme, ¿cómo debe hacer para levantar a la iglesia en su totalidad? La palabra, ver el diseño. Volvemos a la anterior pregunta. Diseño. Si yo no sé el diseño, no sé cómo seguir. Ya, tengo un muro, tengo esto. ¿Y ahora qué hago? Si yo llevo a un arquitecto y le muestro una casa medio construida, una casa destruida, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer el arquitecto? Quiero el diseño, porque él no va a saber si este muro se cayó una parte o el muro era del mismo tamaño o no, porque en base al diseño va a ver, este muro es del tamaño que era, entonces todos los muros al tamaño de este, porque está en base al diseño. Pero si yo no tengo el diseño, volvamos a diseños. Yo les animo a que vean el programa número 3 de esta segunda temporada, de esta serie de lo que es restauración, que hemos hablado un poco de diseño. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Dios tiene un diseño congregacional para cada iglesia, congregación, para cada ministerio. Dios tiene un diseño y en base al diseño empezar a restaurar. Yo voy a ver el diseño y poder ver cómo continúo, cómo sigo haciéndolo, cómo levanto, cómo hago la transformación total. ¿Qué más preguntas? ¿Cómo restauraría una congregación que no cree en lo apostólico y en lo profético? ¿Cómo empieza la restauración? Primero restaurando al Espíritu Santo. Porque la iglesia que no cree en lo profético, todavía lo apostólico, digamos, la iglesia que no cree en lo profético es porque no cree en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a empezar a restaurar los 5 ministerios. ¿Ya? Sin el Espíritu Santo podemos restaurar al pastor, al maestro y al evangelista, porque son ministerios más funcionales, ¿ya? O sea, siempre hay un pastor, hay que enseñar a la iglesia, hay que ganar nuevos, siempre se ha estado haciendo, pero solo el Espíritu Santo nos va a ayudar a restaurar el ministerio profético, y solo el ministerio profético nos va a ayudar con el Espíritu Santo a restaurar el apostólico. Entonces las iglesias que no creen en lo apostólico y lo profético es porque en realidad no tienen comunión con el Espíritu Santo, no caminan con el Espíritu Santo. ¿Cómo empiezo a restaurar esas iglesias? Restaurando la comunión con el Espíritu Santo. Lo primero que tendría que hacer es restaurarle su creer en el Espíritu, su vivencia en el Espíritu, hablarles de que hay un Espíritu Santo que está aquí, está ahora, nos guía, nos acompaña. Es lo primero que yo tengo que hacer, restauración del Espíritu Santo. Y ya con el Espíritu Santo en la iglesia, en la congregación, ya va a ser fácil restaurar lo profético, ya va a ser fácil restaurar lo apostólico, ya con lo profético en casa va a ser mucho más fácil restaurar lo apostólico. Pero ¿qué necesito lo primero? Al Espíritu Santo. Entonces, si tú empiezas a analizar cada congregación que no cree en lo apostólico y lo profético, vas a ver que son congregaciones que no creen en
al Espíritu Santo o han limitado demasiado al Espíritu Santo. Le han puesto en una jaula y le han dicho, aquí no más trabajas y nada más. ¿Y qué más hace el Espíritu? Son iglesias que no sanan enfermos, que no liberan gente. Son iglesias que no se mueven en el Espíritu. Por lo tanto, no van a ser apostólicas y proféticas. ¿Qué tengo que hacer? Restauraremos al Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo. Metamos con amor al Espíritu Santo en esa congregación. Hablemos del Espíritu Santo. Renovemos nuestra mente. Restauremos al Espíritu Santo en esa congregación. ¿Qué significa? Saca la jaula. Haz que el Espíritu Santo entre y que Él empiece a hacer el resto de la obra. Amén. ¿Qué preguntas más? A nivel iglesia, cuando vemos en la palabra que los apóstoles, llevaban a la iglesia, ahora, ¿cómo podemos hacer para que los apóstoles vuelvan, para que ellos puedan manejar mejor y haya mejor restauración en todas las cosas? La restauración apostólica viene por restauración profética. Tiene que haber profetas en la congregación para que ellos empiecen a ordenar la iglesia. Al que es pastor, solo pastorea. Al que es discípulo, maestro, enseña. Al que es evangelista, evangelice. Y en eso Dios levantar un apóstol, en eso Dios va a darnos un ministerio apostólico que va a ordenar todo eso. Recordemos lo que dice la palabra, que el ministerio apostólico y profético, los apóstoles y profetas muestran la piedra angular que es Cristo, y ahí empieza la edificación de la iglesia. Mientras no haya apóstoles y profetas, no vamos a conocer a Cristo en su plenitud. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para empezar a restaurar lo apostólico en una congregación, empezar a restaurar lo apostólico en una casa, lo primero es empezar con lo profético. Hacer que lo profético empiece a romper todos los velos de ceguera, hacer que lo profético empiece a ordenar la iglesia de quién es verdadero líder, quién no es líder, quién es un lobo vestido de oveja para trasquilarlo y volverlo oveja, quién es quién, para empezar a ordenar. Eso está ligado al ministerio profético. Eso está ligado a caminar con el Espíritu Santo. Eso está ligado a que el Espíritu Santo se haga una vivencia con cada uno de nosotros. Así que ya estamos por terminar el programa. Yo quiero invitarte a que tú puedas ver los programas de restauración que estamos haciendo. Este es el 5º programa de restauración que estamos hablando, para que tú entiendas algo completo. Vamos a estar con unos 2 o 3 programas más de restauración que yo te animo a que la siguiente semana, los siguientes programas nos estés buscando para poder ver estos programas y poder tener esta secuencia de restauración. Vamos a profundizar un poquito más en las cosas que hemos hablado para poder entender algo. Hay que hacer algo. Una vez todo restaurado, ¿qué hago? Eso también lo vamos a ver en programas más adelante. Así que yo te invito a que lo puedas ver. Si tú no nos has visto los otros programas, te invitamos a que nos busques en el Facebook, en el programa, en el grupo Masi Moldeados a su Imagen. Ahí vas a tener todos los videos en el Facebook, que también nos puedes buscar en el Facebook con Puntas de Lanza, o nos puedes buscar en el YouTube, Puntas de Lanza 7. Ahí vas a tener todos nuestros videos que estamos, y también nos puedes buscar en nuestra página web www.pdelanzas.org y buscas el sector del MASI, la abreviación de nuestro programa, y ahí vas a tener una hilera de todos nuestros programas de la primera y de esta segunda temporada para que tú puedas ser bendecido. También te invitamos a que nos escribas a info@pdelanzas.org para que podamos saber tus inquietudes, preguntas, pedidos de oración y podamos estar en una comunión. Conmigo nos vemos hasta el siguiente programa. Gracias, hermanos, por estar aquí. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nos vemos en el siguiente Moldeados a su Imagen. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar.
Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora, está reinando en el trono.